encontrarás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com. Muy buenos días, feliz día del reposo. Estamos aquí una nueva emisión para poder compartir un día más con la porción bíblica correspondiente a esta semana. Así que buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes, los oyentes. Buen día, Adrián, y buen día, Nico. Creo que tenés el micrófono apagado, ¿no? Buen día a todos. Shalom, hermanos. Hoy es el día 16 de este octavo mes. Y bueno, saludos a Lucas y a Alejandro. Alejandro para que se recupere, ¿no? Así que hoy estamos con dos bajas. Dos cambios. Dos cambios. Alejandro con bronquitis, que ya se está recuperando. Y bueno, Lucas con una situación personal. Así que lo trajimos a Franco para que rellene el espacio. Que estaba de turno. Estaba de turno Franco, así que lo trajimos Franco para que nos acompañe también en esta mañana y se pueda hacer también más dinámico entre los tres. Así que bueno, vamos a dar gracias. Principalmente hoy no vemos que el pastor Enzo está teniendo un problema con la luz, así que vamos a estar saliendo al momento por horaciocorneli.com y estamos saliendo también por Radio Hat, justo a tiempo, por Radio Emanuel Más, por gentileza del pastor Francisco Domínguez, por Radio Hat justo a tiempo por el pastor Rubén Fons, y Hablemos de la Vida suena en vivo y FM 104.9 para todo el Valle de Punilla. Así que hoy la retransmisión quizás demore un poquito más porque bueno, se está grabando de otro lado, así que le damos gracias por estar también conectados junto con nosotros para poder edificarnos y poder ir estudiando con la porción bíblica que tenemos para el día de hoy. Bien, así que la porción bíblica es la que tienen allí escrita, que es Génesis 18.1 al 22.24, Segunda de Reyes 4.1 al 37 y Lucas 1.26 al 38 y Lucas 24 del 36 al 53. Esas son las porciones, los textos bíblicos en el cual vamos a estar basando toda la enseñanza de hoy. Y la para allá o la porción bíblica del día de hoy se llama Vayera, ¿no? Se le apareció Yahweh. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Así que Adrián, no sé si querés arrancar. Bueno, bueno, vos lo dijiste, es Vayera, se le apareció, bien dijiste, y también tiene otras formas de ser interpretado. Se le reveló, inclusive esta palabra ya va a aparecer un par de veces a lo largo de los capítulos que están acá en Génesis. También tiene que ver, esto es interesante, con el Dios único y verdadero, así que pensémoslo desde el concepto de Ejad, ¿no? de el único Ejad. Y también tiene que ver con Torá, con brazo extendido, también tiene que ver con luz. Vayera también tiene que ver con luz, con montaña. Cada vez que leemos los textos bíblicos que se fueron a la montaña o hay que ir a la montaña
o ir para la montaña, está hablando de la Torá. Siempre que hablamos del concepto de montaña, también hay que verlo desde el concepto de estudiar la Torá. Así que es bastante amplio y nos sirve también para poder entender que es la presencia de Yeshua en este versículo de Jesucristo, ¿no? Y el encinar de Mamré, que tanto lo leemos, porque dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda, al calor del día. Este encinar de Mamré también habla de yugo. El encinar de Mamré es humillación, yugo, proteger. También tiene que ver con hijo de la paz, hijo del shalom. O sea, también habla de Jesucristo, el encinar de Mamré. El hablar a la puerta de su tienda, ¿no? El estar a la puerta de su tienda, porque recordemos que Abraham viene de la circuncisión, está en pleno proceso de recuperación, que dejamos en el capítulo anterior. Y él tenía un ánimo permanente de servir, es decir, que él estaba en un momento de convalecencia y sin embargo él estaba ahí, a la puerta de su tienda. A la puerta de su tienda habla de no solo de estudiar la Torá, tener abierta su casa para estudiar la Torá, sino también tiene que ver con revelación, tiene que ver con Elohim abre, con Dios abre. Dios abre la mente, Dios abre el corazón, Dios abre el intelecto del ser humano. Y el calor, eso del calor del día, también tiene que ver con alabanza. O sea, está claro cuál era la postura de Abraham, un servidor permanente de Dios, y con un ojo digamos fino, que veía a través de Dios, porque esto de que se le apareció marca la sintonía que él estaba con Dios, ¿no? Porque ahí aparece Jehová, dice, nosotros entendemos que es el ángel visible del invisible, está hablando de eso. Dios, digamos, no puede ser contenido ni por cuerpo ni por la tierra, entonces es el ángel de Dios que es Jesucristo, habla de él. No, si no, la Biblia se contradeciría y dice, por ejemplo, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Claro. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, quiere decir que nadie puede haber visto a Dios. Entonces, ¿quién era o cómo se manifestaba cuando dice que Yahweh estaba allí, se le presentó a Abraham? Y ahí, como vos estabas diciendo, ¿no? Que está en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible de Dios. Entonces, cuando vemos siempre que es el ángel de Yahweh, cuando dice en la Biblia el ángel de Yahweh, cuando dice que habló directamente Dios, que estaban cara a cara, o que estaban ahí una personificación de Dios, es Yahshua, es Jesucristo mismo el que estaba allí directamente con Abraham. Sí, incluso es importante también aclarar por el tema de que también está la doctrina de la Trinidad, y muchos también pueden tomar este pasaje como que apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en realidad no es así. Es más, vemos que Abraham, cuando se dirige a Yahshua, lo hace como su Señor, o sea, reconoce a Yahshua como su Señor, e incluso no le habla a los tres, primero se dirige a uno y le dice mi Señor, lo reconoce como su Señor. Entonces vemos que uno de esos tres realmente era Yahshua, y los otros dos, como dice la palabra, eran dos ángeles que acompañaban, que bueno, Yahshua se queda con Abraham, y los dos ángeles después son los que van a Sodoma. Ahí lo que vos estás diciendo también tiene relación a lo que le pasa al apóstol Pablo cuando tiene ese encuentro con Yahshua, ¿no? Cuando llega y dice que temblando y temeroso le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, cuando lo reconoce, porque al principio no lo ve, y por eso es que Cristo le dice... el M aquí, digamos. Claro, el M aquí es, Señor, ¿qué quiere que yo haga? O sea, ahí se encontró, reconoció a Yahshua, a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, y ahí es cuando tiene ese encuentro. Sí, es así.
hay una palabra que en Proverbios 8:34 que habla de esta actitud de Abraham. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Entonces, esta es la actitud del servidor de Dios, del diligente, el que vive para servir. Que es la actitud clara en medio del desierto, en medio del calor, con temperatura. No hay excusas para Abraham, tenía todas las excusas. Y encima, ahí nomás de haberse circuncidado. Claro. Otra cosa que también veo en esto, o me hizo ver, justamente coincide con lo que pasó con Adán y Eva, pero al revés. Aquí Abraham está presente, está atento, en las puertas de su casa, dice, o sea, en la puerta de su tienda, ¿no? Atento, habla de una comunión constante con Dios y una protección también para con su gente, para con su familia. Marca la atención que quizá no tuvo en su momento Adán, cuando descuidó en cierta forma a Eva, y ahí, bueno, aprovechó el enemigo para ir por el lado más débil. Sin embargo, acá vemos que Abraham era un siervo fiel, un siervo atento, no solamente en su comunión personal con Dios, sino en cuidar y en estar atento para con toda su casa, con toda su familia. Fíjate lo que está diciendo ahí, ¿no? La actitud es diferente, ¿no? Adán andaba distraído, dando vuelta por ahí y cayó en pecado, o sea, haciéndole caso a la mujer y a la serpiente, y después la consecuencia fue esconderse. Y sin embargo, la de Abraham fue totalmente diferente, ¿no? La obediencia de haberse circuncidado en el pedido que Dios le había hecho, en su pacto, y estar ahí en la puerta de la tienda, ¿no? Que sabemos que la tienda siempre es representación de estudio de la palabra, de estudio de la Torá, y estar dispuesto, estar atento, ¿no? Cuando uno está permanentemente en la palabra, la reacción va a ser el heme aquí, ¿no? Claro. El estar dispuesto y poder saber ver, porque él automáticamente lo reconoció. Claro, supo ver. Quizás nosotros pueden pasar tres ángeles dando vuelta, y si uno no está atento a la Torá, No, aparte se ve no lo va a ver. como que se apresuró rápido él, se ve en la palabra como hasta una desesperación, podría decir, de él, Sí. por ir y hablar y que no pasen de su tienda estos tres hombres, ¿no? Que no pasen. Tal cual, hay varias cosas interesantes. Primero, esta palabra que habla de se apareció, se reveló, ¿no? El Vayera, es la palabra, es la que se utiliza conjugada de otra manera cuando Moisés, Dios le hace ver la tierra prometida. Y es la misma que cuando le hace ver a Abraham lo que él va a tener después que eligió Lot. Después de esa división. De esa división con Lot. Claro, fíjate que no es cualquier palabra, es una palabra que hay que ver a través de los ojos de Dios. Es decir, una persona que está en Torá, una persona que vive en Torá todo el tiempo. Fíjate, no solo él, la mujer, la reacción que tiene después ya la vamos a ver, y la reacción hasta el del sirviente. Además, un detalle, Dios no viene en cualquier momento. Tiene momentos específicos, también lo vamos a ver. Y esto tiene olor, y ya lo vamos a ver, a Pesaj. Claro. A Pesaj, a panes sin levadura. Sí. Ya vamos a ver que estos no son cualquier fecha. No es cualquier fecha. Aparecen las palabras Moadín, aparece... No es cualquier fecha, claro. Ahora lo vamos a ir viendo, sí, a medida que los va atendiendo, va dando elementos para que esas sospechas después tengan más firmeza, ¿no? Exactamente, ¿no? Así que bueno, vemos, no sé si tenés algo más, o si no, arrancamos con el 4. A ver, espera que si hay algo importante que... Dale, sin vergüenza. Yo quería también decir el hecho de que apareciera Dios también, Yahshua, en este momento, después de que él había obedecido, también nos marca, ¿no?, que nosotros muchas veces estamos esperando o esperamos cuántas promesas hay en la palabra de Dios para nosotros, y justamente habla viene la promesa de Isaac, y justamente viene después de la obediencia también de Abraham. ¿No salió? ¿Ahí te avisaron? Perdón, no estaba saliendo la transmisión. Vamos a
empezar de vuelta. Empezamos de vuelta. Que Dios los bendiga mucho en este día de reposo, así que estamos aquí juntamente con Franco, con Adrián, dándole un saludo grande al pastor Alejandro, que se recupere de la bronquitis que tenía, y a Lucas también, que bueno, hoy no pudo venir, así que habíamos empezado, pero bueno, vamos a empezar de vuelta. Vamos a empezar de nuevo, así que la porción bíblica del día de hoy es la porción de Vallerá. Así que arranquemos lo que dijimos al principio. Bueno, perdonen que me escuchen de nuevo. Dale, vamos, escuché de vuelta. Bueno, Vallerá es una palabra muy, muy amplia, muy interesante. La raíz de esta palabra es la misma que utilizó Dios para con Moisés cuando lo hace ver la tierra prometida allá de la cumbre de Pisga, cuando lo hace mirar al mismo Abraham cuando se divide con Lot, que le hace ver todo, es una mirada a través de los ojos de Dios. No solo es ver, no solo es aparecer o se le apareció, se le reveló. Se le reveló, es muy interesante ese concepto de revelación. Vallerá tiene que ver con el Dios único y verdadero, con el concepto de Had, con el Dios único, solo un Dios único, Had. Tiene que ver también con Torá, con mano extendida o brazo extendido. O sea, vamos viendo hacia qué enfoca, ¿no? Tiene que ver con luz, Vallerá, tiene que ver con montaña. Cuando el concepto de montaña es muy importante porque así cuando leemos la tienda, fue a la tienda, está estudiando Torá, montaña también es ir a estudiar Torá. Cuando dice huyamos a la montaña, está diciendo vayan y estudien Torá, refúgiense en la Torá, porque debemos enfocarnos en estudiar. También tiene que ver con corriente de río como manantial de agua viva. O sea, veamos entonces la amplitud de Vallerá, inclusive va a aparecer un par de veces en este capítulo. Es una palabra importante, habla de Jesucristo, de Yeshua, de nuestro Mesías. También el estar sentado a la puerta de su tienda, aparte de estudiar Torá, el estar sentado es ser pulido. Habla de ser pulido, hablo siempre del concepto del idioma hebreo, ¿no? El ser pulido, o sea, está ahí puliéndose, estudiando Torá. El Ensinam de Mamre también habla del hijo de Shalom, habla de yugo. A la puerta de la tienda, bueno, todos ya lo conocemos, es estudiar la palabra, el concepto es Elohim abre o Dios abre. Dios abre el corazón, el intelecto, el pensamiento. Y el estar al calor del día está hablando de alabanza. O sea, está claro cuál era la postura de Abraham. Abraham venía de la circuncisión, está en pleno proceso de recuperación, de convalecencia. Algunos dicen que es el tercer día, que dicen que es el peor. No tenemos nosotros para decir que es el tercer día. No para darle certificación, pero claro, se ve que hay. Estaba ahí y en lugar de, digamos, de excusarse para servir, el servicio lo fortalecía. A veces, porque el dolor es importante, la recuperación, más en una persona grande, no hablamos de un bebé, hablamos de una persona que ya tenía sus años, Abraham. Entonces, no encontró ninguna excusa para faltar a la puerta de su tienda. No me quiero adelantar con lo que dijeron ustedes, porque si no le voy a quitar vamos. repetir. No, porque hay algunos que me están diciendo que salís, claro, porque por la radio estaba saliendo. Entonces hay algunos que dicen estaba saliendo bien por la radio, porque pero son dos conexiones distintas. Por lo que no nos miran. Y por tele no estaba saliendo, pero bueno, ahora por eso es que tengan paciencia, que estamos repitiendo nomás unos breves minutos del principio para que los que estaban viendo por tele no se lo pierdan. Exactamente. Bueno, yo también me parece importante destacar el hecho de cómo se aparece Dios, ¿no? De qué forma se aparece a Abraham. Y justamente vemos que Abraham se dirige y reconoce como su Señor, ¿no? A Yahshua. Uno de esos tres es Yahshua, y los otros dos hombres que marca la Biblia son dos ángeles, que vemos que después Yahshua se queda con Abraham y los dos ángeles van hacia Sodoma. Es importante destacar esto porque justamente está también la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y justamente es falsa porque en la Trinidad tenemos tres dioses, ¿no? Y justamente Dios nos marca a través de su palabra con el tema de la idolatría.
Dios es uno. Por ejemplo, en el Shema Israel tenemos, oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Claro, ahí está el concepto de Had que hablábamos, Claro. de Dios único y verdadero. Entonces, si estamos hablando de que son tres dioses, ya queda... Quebramos esa palabra. Claro, queda por caída esa forma de verlo, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? Es que Abraham, como decían, hacía días que estaba circuncidado y con todo el dolor y el calor y todas las circunstancias, es un hombre que permanecía fiel, que estaba, como dice, en la tienda, o sea, un hombre que estaba atento, el M aquí, como decía Adrián, justamente la forma en la que cuando aparecen esos tres hombres, la forma en la que él hasta se desespera para poder atenderlos, para que no pasen de su tienda, nos marca la comunión que nosotros debemos tener para que cuando Dios nos marque algo en nuestra vida, nosotros también podamos estar atentos y podamos de cierta forma escuchar la voz de Dios o ver qué es lo que Dios nos está marcando y que no pase simplemente, ¿no? Y nosotros no nos demos cuenta. También el hecho de comparar, ¿no?, este momento de Abraham y lo atento que él estaba y lo protector de su casa, de su familia, comparándolo con Adán y Eva, ¿no? En el momento en que Eva es engañada por Satanás, Adán estaba descuidado, no estaba atento, no estaba cumpliendo con una de las cosas que Dios le había marcado, que era que él sea cabeza, que sea protector de su mujer, de su familia. Y aquí lo vemos en Abraham, cómo se cumple la palabra, como él es un sacerdote en su casa y está a la puerta, está protegiendo, está cubriendo a su familia y a su casa. Siempre el estar en la tienda tiene significado del estudio de la palabra, el estudio de la Torah. Perdón que me mezcle por ahí, si ya lo dijimos o no lo dijimos. Sí, bueno, pero Abraham estaba ahí. A diferencia, como dice Franco, Adán estaba dando vuelta por ahí, distraído. Y ese es el problema, ¿no? Cuando estamos distraídos, sin estar con el estudio de la palabra, puede ser que se pueden venir los ángeles, que sean, puede venir Yahshua mismo y no poder verlo. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. A veces nos distraemos con la misma religión. Y la misma palabra nos dice, estén atentos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en la fiesta de Yom Teruah? Por decirte, si uno está distraído. El día en que Yahshua va a venir a buscarnos. Si uno está distraído, va a venir como ladrón en la noche. Claro. Y te podés quedar afuera. Claro. Sin embargo, si uno está en la tienda, o sea, si uno está atento, estar en la tienda no significa que las 24 horas tengo que estar en la tienda, sino el significado de estar atento a la palabra, del estudio. El estar velando y orando. Claro. Digamos, ese es el tener contacto con la palabra todos los días. Claro, eso no lo podemos evitar. Todos los días tenemos que tener el contacto con la palabra. Abraham, fíjate que se está en proceso de convalecencia y no hay excusa porque ahí puede, no hay excusa. Porque ahí puede venir la excusa religiosa. Claro. Y caes vos y cae toda tu familia, porque fíjate que la mujer de Abraham y el siervo de Abraham tienen la misma actitud que él. Fíjate que en ese aspecto fueron uno solo también. Uno solo, y fíjate que no estaba tampoco al fondo de la tienda. No. Estaba en la puerta. Ahí. ¿No? O sea, siempre el hombre. ¿La puerta qué significa? Es el lugar en donde vos tenés. ¿Dónde se entraba, por ejemplo? Donde pasa todo. Una ciudad. Una ciudad amurallada se atacaba por la puerta. La puerta. O sea, la puerta estaban los mejores soldados, estaban el mejor cuidado, porque la puerta es todo. Es Jesucristo la puerta. De hecho, Jesucristo dice que Él es la puerta de las ovejas. O sea, cuán importante el lugar en donde estaba Abraham. El lugar donde estaba, y a pesar de la situación en la cual él se podía llegar a encontrar, si es que pasaron 3 días de la circuncisión. Exacto. ¿O no? Fíjate vos que el Proverbio 8:34 habla de lo que estás diciendo. Bienaventurado el hombre que me escucha, el saber oír con sabiduría, velando a mis puertas cada día, aguardando, fíjate, a los postes, dice, de mis puertas, o al umbral de mi puerta. Postes, umbral, lo mismo, o sea, conceptualmente, ¿no? Hablando. Entonces, hay que estar siempre atento, siempre atento. Sí, y otra cosa también es, si hacía poquitos días que él se había circuncidado, lo que le estaba provocando, la debilidad que Abraham físicamente tenía en ese momento,
¿qué es lo que lo fortalecía? Justamente esto, estar en la Torá, estar en la palabra, es lo que nos marca a nosotros, que es lo que nos fortalece diariamente. Y en este momento Abraham, si bien no pasó por un problema, pero sí estaba débil, y por esa debilidad, si él no hubiera estado atento a la palabra en comunión con Dios, esos 3 hombres podrían haber pasado y él no se podría haber dado cuenta. Como nos podría estar a nosotros si nosotros estuviéramos en una debilidad o en un problema o en una situación cotidiana que se te pueda presentar en tu familia o afuera, y uno no está fuerte en la palabra, uno puede caer, uno puede equivocarse, uno puede cometer errores, Claro, uno desenfocarse. no escuchar la voz de Dios. Entonces, por ejemplo, Corintios dice, 2 Corintios 12:10 dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privación. Bueno, acá justo agarré una versión que no es la Reina Valera, pero dice, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Justamente Cristo, la palabra, es quien nos fortalece, incluso cuando nosotros estamos débiles, enfermos, pasando por un problema, es lo que nos ayuda a permanecer en comunión con Dios. Bien, fíjate vos que lo que decís, Franco, que en el versículo 2 dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Es interesante 2 cosas que quiero destacar. Una, alzó sus ojos y miró. Esta expresión la vamos a ver que la reitera, inclusive después se reitera en otras partes de las escrituras. Eso habla espiritualmente, fíjate, alza sus ojos y mira. O sea, nosotros ¿qué hacemos? Miramos directamente. Él lo que está diciendo es elevarse espiritualmente y ver a través de los ojos de Dios. Eso es lo que Abraham, la diferencia con los capítulos anteriores. La de Lot, que miró solamente el valle. Exacto. Fue directo al grano. Lo que nos pasa a menudo a nosotros. Nos quedamos con el contexto, pero no miramos panorámicamente. Y esto vamos a ver que en Abraham ya se reitera, o sea, muestra el crecimiento espiritual respecto a los capítulos anteriores. Y lo segundo es que cuando habla de los 3 varones, que bien dijo Franco recién, uno de ellos es que lo denomina Jehová, que es la imagen visible del invisible. La imagen visible del invisible. Está hablando habla de varones, y no dice la palabra ángel, no dice la palabra, bueno, no me sale ahora, pero bueno, dice la palabra Ish, la que se utilizó cuando Dios crea a Eva, cuando Adán lo nombra ahí en ese contexto de la aparición de Eva, él lo nombra Ish, o cuando habla de Noé. O sea, es una expresión que se reserva para Dios, porque además Él es el Ish de la guerra. Entonces, marco esto porque cuando veamos a Lot se le aparecen como ángeles, malaj, no me salía la palabra, aparecen como ángeles. O sea, claramente muestra que Lot, si se hubieran presentado como varones, hubieran pasado de largo, se tuvieron que presentar como ángeles. Claro, porque si no, Lot no lo hubiera reconocido, no lo hubiera visto. No había puesto su mirada, no tenía su mirada como la tenía Abraham. Exactamente. Justo recordaba en la bendición sacerdotal, en Números 6:22, en el versículo 27, cuando uno ora esta bendición, dice, y pondrán, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz o shalom. Justamente lo que nosotros oramos y le pedimos justamente a Dios, que Él alce sobre una persona su rostro, o sea, que Él ponga su atención, toda su atención sobre esa persona. Bueno, de esa misma forma nosotros tenemos que prestar atención a las cosas de Dios. Por eso también la palabra nos habla de poner siempre a Dios en primer lugar. Y quizá si Abraham en ese momento no hubiera tenido a Dios como su prioridad, en ese momento hubiera tenido otra prioridad, le hubiera pasado lo mismo que a Lot. No lo hubiera reconocido como varones, sino tendrían que haberse presentado como ángeles, directamente ni se hubieran presentado. Ahí en el versículo 4 dice que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Bien, entonces, ¿cómo
Abraham automáticamente quiere ir y lavarle los pies al ángel de Yahweh, ¿no? Al mismo Yahshua. Y claro, y en Juan 13:12, nosotros acá tenemos, ¿ven? Que así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestro pie, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, vemos que el mismo Yahshua es Jesucristo el que da este ejemplo de servicio. Cuanto más nosotros tenemos que tener ese servicio, como cuando a él se le aparece esa mujer pecadora en la casa de Simón, o se le parece también María a sus pies, también enjugándole con el perfume de nardo puro. Bien, entonces vemos esa manifestación de Abraham de adoración, bien, que no la va a tener a un ángel común, ¿no? Porque esa adoración solamente reservada para Jesucristo o para Dios, no para cualquier otro tipo de ángel. Bien, entonces eso es muy importante de saber por qué decimos que es Yahshua el que estaba. Claro, hay muchas, está bien lo que aclaremos, porque hay varios elementos para determinar, para probarlo, porque si no lo tiramos y como parece que no tuviéramos fundamento. Claro. Lo decimos Claro, no es que solamente se nos ocurre decir, claro. No, además, Abraham mismo lo reconoce como su señor, ¿no? Entonces, claro, sí. Como habíamos visto, que no lo dijimos, lo dijimos en la primera parte, como el apóstol Pablo, cuando lo reconoce a Jesucristo, claro, y dice, el heme aquí, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claro. Ese heme aquí, esa disposición de ponerse. Uno no se pone dispuesto a todo, a toda persona, pero sí al mismo Señor Jesucristo. Exacto. Otra cosa también es que habla de la promesa, ¿no? Del nacimiento de Isaac, y esto viene después de la obediencia. Un segundo antes de entrar a la promesa de Isaac, con relación a esto también de la actitud de Abraham, hay un texto que lo tenía acá, Hebreo 13:2, que dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Exacto. Mirá qué interesante este texto, ¿no? O sea, de la predisposición de siempre ser hospitalario, siempre ser buen hospedador, atencioso, ¿bien? Porque por ahí no vaya a ser que estés recibiendo un ángel y ni cuenta te diste, claro. Pero Abraham lo podía reconocer. Abraham claramente tenía los HD. Sí, sí. HD. De hecho, capaz que es como un Lot, por ejemplo, que hospedó a los ángeles, seguro. Pero un Abraham sí los pudo reconocer. Claro, y me hace acordar a Balaam. ¿Te acordás? Balaam no pudo ver el ángel. Y te quiero acotar algo respecto al tema de lavar los pies. Vos sabés que la raíz de esa palabra en hebreo es calumnia. Mira. Sí, yo me sorprendí. Y justamente la raíz de la calumnia es la ira y el orgullo. Entonces, con eso quitas todo. Exacto. Sí, exactamente. Sí, o sea, le estás quitando fíjate vos, qué interesante, o sea, conceptualmente. Y esto me y lleva... una forma de humillarse también. A uno mismo. Claro. Vos lavándole los pies a otros, te estás humillando a vos mismo y demostrando que tu ego y tu orgullo no... digamos, es lo que nos tenemos que lavar todos los días. Exacto. Yo creo, digamos, sería lo que yo, por lo menos yo lo veo de ese modo, como que... De hecho, Jesucristo, fíjate la orden que dice: háganlo entre ustedes. Bien. Claro. Yo lo hago, háganlo ustedes. Claro, entonces marca que es claro que esto es algo que nos va a seguir continuamente y nosotros tenemos que permanentemente trabajar la ira y el orgullo. Y me lleva a Juan 13:10, no lo leíste vos, ¿no? Juan 13:12 leí yo. Bien, mira, el que sigue. 14. El que sigue. Jesús le dijo: el que está lavado, no necesita. Porque te acordás que Pedro era el que dice. Claro, Pedro dice: a mí lavame todo entero. Claro. No, primero no quería. Primero no quería. Después cuando le bueno, lávame todo entero. Bueno, y ahí está el concepto interesante de focalizar: es que mira lo que le contesta. El que está lavado, no, o sea, que está purificado. El que está en sintonía con el Padre todo el tiempo, ¿no? Como decía Franco, guardando Torá, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, siempre tenemos algo para limpiar. Entonces, ¿qué se nos pega?
en el caminar cotidiano. Claro. La ira y el orgullo. La mugre que va, Sí. que se logra en el caminar. Exacto. Marca una teyuba permanente. Exactamente. Pero fíjate que es algo que lleva doble vía. Lleva para el que se limpia, o sea, para el que se limpia Y para el que para limpia. el que limpia, ¿no? Es una bendición. Claro, dual, por Claro, decirlo, sí. pero en realidad el que más bendecido todavía sale, el que se pone a limpiar, El que El hace que el limpia, servicio, sí. digamos. el que limpia. hace el servicio de ¿Cómo habrán estado esos pies, no? Que venían No por me el quiero desierto. imaginar. Yo no quería hablar. Él sí tendría que haber dicho, Sí. bañame primero Bañame todo. todo. No quería hablar directamente de la promesa, pero sí decir que esta promesa, ¿no? Esta forma en la que se aparece Yahshua a Abraham, viene después de la obediencia, ¿no? Siempre después de la obediencia Viene la bendición. Viene la bendición, porque nosotros muchas veces decimos, o podemos decir, "¿Pero ¿y por qué yo no siento que tengo comunión con Dios? O a mí Dios no me habla, o no veo la presencia de Dios en mi vida". Y si yo no estoy en obediencia, bueno, ese es el principal motivo por el cual yo no veo la mano de Dios Claro, el resultado. en mi vida. Claro, yo Interesante. quiero el resultado, pero no estoy sembrando. Bien. ¿No? Entonces sería como cosechar sin siembra. Bien, y quiero agregar esto, Nico, en el 3, porque fíjate que habla de la gracia. Ah, claro, sí. Ya, yo doy gracias, dice. ¿Viste? Porque es interesante esto, porque a veces quieren que la gracia solo vino, o sea, obviamente, ¿quién la hizo carne la gracia? Jesucristo, ¿no? Pero no, digamos, en el Antiguo Testamento está la palabra gracia. Claro. Pasa lo mismo que con la Torá. ¿Con quién se hizo carne la Torá? Con Jesucristo. Sí. La gracia pasó lo mismo, pero la Torá existía antes de Moisés. Claro, de hecho, Abraham dice que fue justificado por la fe, no por sus obras. O sea, ahí estamos viendo gracia. Porque Gracia, totalmente. también se la mandó a Abraham. Constantemente vemos gracia en todas en las historias del Antiguo Testamento, vemos gracia, la gracia de Dios siempre, creo. Bien, exacto. Entonces no quería dejar de llevar, digamos, hay una palabra en Juan 1:17 que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés fue tipo de Jesucristo. Claro. Y fíjate vos que las tablas se hicieron carne, por decir de algún modo, con Moisés, o piedra, mejor dicho, no carne, se hicieron piedra, pero existía antes la Torá. De hecho, Adán la tenía en su corazón y en su mente. Te puedo dar un texto para Sí. justificar lo que estás Sí, diciendo. Dale. Si Jesucristo trajo la gracia, bien. Entonces con este texto que dice que Cristo, la imagen visible de Dios, que es el invisible, es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Bien, Ya está. ya está. O sea, desde el principio de la creación ya está la gracia, porque Jesucristo es antes. Claro. Entonces, La Torá y la gracia viene de antes. ya viene de antes de toda creación. O sea, con la creación ya estaba la gracia. Claro, entonces con Moisés lo único que sucede es que esa Torá oral pasa a ser Claro, escrita. escrita. Con Yeshua se hace carne. Y la gracia y la verdad pasa exactamente lo mismo. Claro. Digo, porque este versículo es interesante porque a veces la gracia parece que aparece solo en el Nuevo Testamento. Exacto. Es importante. Y Yeshua está presente en el Antiguo Testamento y tiene que estar la gracia y la verdad y la palabra. Totalmente, totalmente. No, la gracia está desde, como lo vemos acá, ¿no? En este texto, anterior a todo lo creado. Bien, Porque ese que no dijiste la cita. la cita en Colosenses 1.15. Bien, Colosenses 1.15. Así la gente y toma si nota. uno lo lee hasta el 17, da mayor amplia la Bien. explicación. Amén. Y vemos que Dios, porque uno cuando estudia la semana 70, ¿no? Te vas dando cuenta de que las fiestas cumplen muchas funciones. Y acá también, Explicarle la semana 70 es la semana posterior, o sea que empieza como quien diría el apocalipsis, por decirlo de una manera. Claro, serían los últimos tiempos, los últimos 7 años. Los últimos 7 años. Y ahí las fiestas tienen un lugar importantísimo, son mojones históricos. Y bueno, acá hay un mojón histórico, Dios no aparece en cualquier momento. Vamos a ver que aparece en Pesaj, después nace Isaac en Pesaj, y vamos a ver que pasamos por panes sin levadura, pasamos por el infierno, vamos a hacer una pasadita, ya lo vamos a ver. Una cosita antes que cambiemos de tema, con respecto a lo que dijiste vos, Nico, de la hospitalidad. Qué importante la hospitalidad, porque la hospitalidad tiene que empezar primero por casa, o sea, en nuestra casa, cómo nosotros nos desvivimos por darle todo
a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestra familia, cómo damos todo por ellos, y también en el servicio a Dios, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, una reunión, cómo es nuestra hospitalidad hacia los hermanos. Cuando hacemos una reunión de evangelismo, por ejemplo, cómo somos hospitalarios con todas esas personas nuevas, ¿no? Ahí también se tiene que marcar nuestra hospitalidad. Y es el primer lugar, porque si la iglesia no en cuanto a un salón físico, sino la iglesia la formamos las personas, los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo, se han bautizado. Bien, cuando trabajamos en iglesia, cuando viene una persona, lo primero que tenemos que hacer es ser hospitalarios con ellos. Y el primer lugar en donde lo podemos hacer con alguien que no conocemos y después nuestra casa. Y dar lo mejor, porque fíjate que Abraham, cuando vemos la forma en la que él manda, que se desespera, me encanta verlo desesperado. Se desespera y lo mejor, dice que va y busca el mejor becerro, tiernita la carne, entonces él da lo mejor, no agarró uno que tenía por ahí viejo, el que le sobra. Lo más normal le doy la comida que sobró de ayer. Claro, tenés las costillas. Todo en el momento. Todo el momento, todo lo mejor. Exactamente. Elegí lo que vos quieras, lo mejor. No eran los chorizos de pollo de ayer, sino que eran las costillitas. Las costillitas. Vos decís que vamos a comer hoy a lo de Franco y no sirve de... Capaz que vamos a probar la hospitalidad de Franco. Vamos a ver, según lo que haya en la heladera. No practicamos lo que enseñamos. Qué importante esto, porque eso marca estos elementos que mencionaron. Cuando habla, dice, traeré, fíjate en el quinto, ¿no? ¿Pasamos al quinto? Sí. Y dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, lo que hablábamos antes, y ellos dijeron, haz como así has dicho. Entonces Abraham fue deprisa, en el 6, a la tienda de Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y en el 7, leo los 3 porque están unidos, y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. Fíjate, todos en sintonía, y se dio prisa a prepararlo. Fíjate, en ningún momento Abraham tuvo que explicar mucho. Todo el mundo sabía lo que tenía. Estaba todo preparado, ¿no? Estaba todo orquestado. Claro, era como cuando llega el auto de carrera y cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay una gimnasia en eso. Claro. Es el tema, es porque hay una gimnasia, o sea, más allá que en este caso era Yahshua y 2 ángeles más, lo que hacía Abraham no lo hacía solamente con Yahshua y esos 2 ángeles, sino que se ve que era ya una costumbre de recibir de la esa gente forma. que pasaba al desierto de esa forma. Y atenderla, hacerla sentir como en su casa. Y bueno, acá quiero un detalle. Por ejemplo, en el 5 habla de pan y en el 6 también habla de pan. Pero utiliza 2 términos distintos. En el 5 es el pan de la proposición, el lejem, la palabra que más se conoce, por lo menos creo que yo, en hebreo, que es la que usó con Melquisedec. Cuando habla de no hace la ofrenda a Melquisedec, va el diezmo. Y el pan y el vino, ¿te acordás? El pan y el vino. Ese pan es este pan, el pan de la proposición. Claro. Y en el lugar santo, el pan que va en el lugar santo. Claro, que está en la... y recordemos, los 12. Representa a Yahshua. Y el lugar santo es en donde sirve los sacerdotes sirven en el lugar santo y el sumo sacerdote es el único que entra al lugar santísimo. En el lugar santo está el pan de la proposición, los panes de la proposición, la menorá y el altar de oro. Y el altar de el incienso. El altar de oro, que es en donde se tiraba el incienso, que representa las oraciones, la intercesión y la adoración. Bien, ese pan es el de Melquisedec, el del versículo 5. Y en el 6 utiliza otra palabra que es interesante, porque primero, no quiero dejar pasar, habla de flor de harina, que se utiliza en panes sin levadura. Claro. Entonces, claramente lo que están haciendo acá es panes sin levadura. Y este pan que se menciona es el pan ugá, dice panes cocidos, también puede ser o tortas cocidas, ¿no? Y esto tiene que ver proféticamente con el descenso de Jesucristo cuando muere, el descenso a los infiernos, sí. Tiene que ver con eso. Entonces, entiendo que este texto entonces tiene que ver con panes sin levadura y con la muerte de Jesucristo, y ya, digamos, en esa etapa de panes sin levadura hasta que llega a primicias,
que al tercer día... Claro, que esto lo confirmamos cuando él cuando llegan los ángeles a la casa de Lot, que le dan matzot, dice la palabra. Exacto, ahí que ya te marca, ahí te marca que están en panes sin levadura. solamente panes sin levadura se come. Uno acá en el mundo occidental piensa que allá en Oriente no existía la levadura, pero en realidad es una sola semana al año que se come pan sin levadura, que es cuando comienza la Pascua, el Pesaj, y son 7 días de panes sin levadura. Lot, que había hecho un secretismo, bien, porque tenía todo mezclado. Tenía las cosas que había heredado de Abraham. Pero tenía los panes sin levadura. Claro. Es muy loco. Claro. No es loco, porque bueno, lo que, pasa lo que nos pasa siempre... es como si ahí la religiosidad, claro, pero el corazón vacío. Claro. O sea, uno, sí, celebro la fiesta, me arrodillo, levanto las manos, qué sé yo. Y entrego a mis hijas a la masa. Claro. Entonces, directamente... Porque es lo que hizo, ¿no? Lo que hizo. Preservó la vida de los ángeles y entrega a las hijas sin ningún empacho. Y vos te das cuenta que el tipo había recibido... Bueno, ya estamos hablando un poco de todo, ¿no? O sea, que hay una diferencia también en las palabras cuando dice que, por ejemplo, Abraham estaba en la puerta de la tienda, sin embargo, él dice que estaba en la puerta de la casa. O sea, ¿ves? Ya no vivía más en tienda. ¿Bien? Ya vivía, había adoptado otras costumbres de Sodoma y Gomorra, lo cual no... Seguía la fiesta, sí, guardaba el pan sin levadura, pero por otro lado, estaba vacío. Claro, no estaba bajo la provisión de Dios, sino que ya estaba mezclado con el sistema. En la religión. En la religión. Bien. Claro, porque de cierta forma, algunas cosas, como que decía, bueno, sí, es bíblico lo que hace. Claro. Uno dice, mirá, no come el pan sin levadura, pero era más importante como... comer el pan sin levadura o estar fuera de Sodoma. Claro, es como decir, mira, el Nico cumple con la cena de Shabbat todos los viernes. Claro. Pero su vida es un desastre. Claro. Y de lunes a... de domingo a viernes es un desastre la vida, pero claro, la cena del Shabbat me pongo la sotana, la hago todo bien. O sea, está bueno hacerla. Claro. Está bueno también que vivirlo todos los días. Claro, vivirlo todos los días. Exactamente. Y cuando habla del becerro, la palabra es cordero, es bacar. Por eso hablo que hay muchos elementos que habla de que estamos en Pesaj. Claro, de una fecha. Claro, o sea que Dios no eligió cualquier fecha. Fíjate vos qué fecha, ¿no? Siempre vemos que en la fecha siempre hay acontecimientos importantes, ¿no? Como Juan el Bautista, que nació para Pesaj. Vemos a Isaac naciendo en Pesaj. ¿no? O sea, vemos estaba más, la promesa en el versículo 14, dice... ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dice, al tiempo señalado volveré a ti, que la palabra es Moad, que es cita, ¿no? Que es fiesta, que es un encuentro directamente con Dios. El 14. El 14. El 14. El 14 del... Sí. Y en cierta forma le está advirtiendo, lo está invitando. Lo está invitando a esa cita. Una fecha. A esa cita, a esa fiesta. Para un tiempo. Sí, un tiempo fijado. El tiempo señalado, claro, dice en la Reina Valera. Claro, y fíjate vos que habla de esto, quiero destacar, que vos mencionaste que él dio lo mejor, y habla de mantequilla y leche, y es interesante porque la mantequilla y la leche no solo es lo mejor, porque es la riqueza, habla de la riqueza, de la provisión de Dios, habla de estar relacionado directamente con lo kadosh, con lo santo. Claro. Mirá vos... que no le sirvió cualquier cosa, qué sintonía, ¿no? Y este detalle que quiero también marcar, que se repite, dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo, a su tiempo, lo que decías vos también, fíjate que marca... claramente de un mojón, de una fiesta, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, está hablando de que al año siguiente, en Pesaj, se iba a dar esta promesa. El nacimiento. El nacimiento de Isaac. Entonces, y fíjate que con relación a la risa de Sara, estamos hablando de que Sara era una gran mujer, pero acá quiero hacer una comparación con María. Con Miriam, la mamá de Yahshua, la que puso el vientre para que naciera Yahshua en carne, acá en la tierra. Dice
¿hay para Dios alguna cosa difícil? Sí. Y en Jeremías lo tenemos, en Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Yahweh, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y vemos que Sara se rió por decir, yo soy una mujer grande, sin la costumbre de las mujeres y estéril. No miró con los ojos de la fe. No miró con los ojos. Y fíjate que María, cuando recibe la promesa, ella ni siquiera había estado con un hombre. ¿Y qué fue la respuesta? Y la respuesta es Se hará- aquí, acá tu sierva. Se hará lo que tú digas. No lo cuestionó al No. ángel. No. O sea, la postura, bueno, obviamente, ¿no? Para que naciera en el vientre, en donde iba a nacer Yahshua, el Hijo del Dios viviente, el único Dios verdadero, no podía ser cualquiera, ¿no? Y vemos las tallas de estas mujeres, ¿no? Ujú. Tal vez la risa de Sara fue, no sé, de sorpresa, de nerviosismo, de cuántas cosas podemos Sí, o que deducir. directamente por la edad que ella tenía, no lo creyó como algo posible. Entonces, no digo que haya sido una burla, sino que simplemente lo veía como imposible para ella. Pero la decisión de María, o sea, sin dudar, o sea, ¿quién se iba a... Hoy nosotros hablamos, sí, fue la concepción por el Espíritu Santo, ¿no? Pero hoy porque vimos el partido jugado. Claro, en ese momento. Pero en ese momento, No, hay que estar. ¿cómo lo entiendes? No hay forma de entenderlo. No. Ah, Hay que aparte- estar. Es solamente fe. que Exactamente, estar ahí. aparte con las consecuencias que tenía una mujer, ¿no? Que había tenido relaciones y más estando ella desposada con José. Con José. Así que, qué impresionante. No, eso. no, y fíjate vos que pese a todo el concepto que tenía de Sara, Dios, era muy elevado. Muy alto. Porque cuando se refiere a ella como mujer, habla de Isha. Claro. No habla de mujer como... Y dice que estaba escuchando en la tienda, o sea, no estamos hablando, por eso decía, una talla tan alta como la de Sara. Y que se equivoquen. También marca una humanidad en Sí, la, también, en la eso, persona. eso. ¿no? Y un detalle que quiero también marcar, que en el 12 y en el 13, que dice que Sara se rió entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, sino también mi Señor ya viejo. Y fíjate que responde Jesucristo, sería, ¿no? Sí. La imagen visible del invisible le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será que te dé de dar a luz siendo ya vieja? Fíjate que no repite que él es viejo. Claro. Entonces, marca que no todo lo que escuchamos, esto que lo que creo que es una enseñanza más que sacamos, que a veces no todo lo que escuchamos lo tenemos que repetir. Fíjate, Dios supo filtrar, si vale la expresión, y solo le dice lo que hizo Sara, no le dijo no lo hizo sentir mal a Abraham que él es viejo. Claro. Fíjate no, que- en ningún momento. Entonces, porque lo podría haber dicho, sin embargo mantuvo, digamos, el equilibrio, la armonía Sí. conyugal. O sea, voy a que así haya sido dicho textual, Claro, cuidó los detalles. cuidar los detalles, ¿no? Exactamente. Cuidó los Y detalles. Dios lo marca, siempre lo marca. De este momento que estamos hablando, también quería destacar cómo Dios le marca al hombre, al sacerdote, la responsabilidad que tiene en cuanto a ser un guía espiritual de su mujer. Porque, por ejemplo, cuando Sara se ríe, no va automáticamente a hablarle a Sara, a decirle, ¿por qué te reíste, Sara? Sino que le dice a Abraham. Abraham se dirige y le pregunta, ¿por qué se rió tu señora? Entonces le marca la responsabilidad como guía espiritual al sacerdote. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con Adán y Eva. Cuando Eva es engañada, la voz de Dios, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás, Adán? ¿O dónde estabas vos? Claro, y fíjate vos, cuando Dios después le habla a Eva, cuando Abraham se saca el lazo de encima. O sea, Claro, cuando esta él- mujer que me diste vos, esta mujer que me diste vos, listo. O sea, cuando en cambio Abraham acá no se saca el lazo de encima. no, él se mantiene Él firme. se mantiene firme. Y Adán sí, ¿no? Está buena la comparación porque acá vamos comparando y vamos viendo y bueno, y nos da mucha riqueza. Seguro. Gloria a Dios. No sé si quieren el versículo 15 Sí. o querés decir algo de antes. No, de lo que dijiste vos del demasiado difícil, no hay cosa difícil, hay mucha palabra que habla de eso. No lo voy a leer por razones de tiempo, pero tenemos Deuteronomio 30, del 9 al 11. Habla de
de las cosas difíciles, también habla de las cosas ocultas de Dios, ocultas en el sentido de que, fíjate vos en Efesios dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La cosa difícil tiene que ver con el conocimiento de Dios. El conocer de Dios habla de que sabemos que hay cosas que Dios no nos revela, las cosas ocultas, eso me refiero, ¿no? Hay muchas cosas que no la vamos a entender. Ni se van a revelar. Ni se van a revelar, o quizás se revelen algún día o no, pero sí tenemos que saber que nosotros tenemos que obedecer. Siempre lo nuestro es la obediencia a la palabra de Dios. El resto no importa si le encontramos explicación, claro, o no. Obedecer, si no lo obedece. Obedecer, servir, y después si queremos podemos analizar. Pero hay una forma de tener más revelación. Hay una forma de tener más revelación. Que lo tenemos en el versículo 17. Por ejemplo, el versículo 17 dice, y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Nosotros sabemos que Abraham, ¿qué llegó a ser? Amigo de Dios, dice la palabra. Amigo de ¿no? Dios. Llegó a ser amigo de Dios. Y miren lo que dice Jesucristo en Juan 15, 14. Dice, vosotros sois mis amigos, le decía a los discípulos, si hacéis lo que yo mando. O sea, hay una condición para ser amigo de Cristo. La voluntad de Dios. Bien, hacer la obediencia, o sea, es obediencia. Hay obediencia, son amigos. O sea, vemos que Abraham fue muy obediente para poder ser amigo de Dios. Y dice el 15, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, quiere decir que en una amistad, ¿no? Y cuando uno tiene una amistad, ¿qué es lo que pasa? Tiene comunión, tiene tiempo, pasa tiempo, hay oración, hay confianza, hay palabra, hay obediencia. ¿Bien? Entonces vemos que la forma de que podamos recibir la revelación de Dios, de la palabra, es esa amistad con Yahshua. Y eso solamente se logra en oración, en una vida en obediencia, en una vida en estudio de la palabra de Dios. Y una cosa importante también, Nico, es que cuando nosotros buscamos revelación de Dios, tenemos que buscarla en la palabra que Dios nos dio. Tenemos que tener mucho cuidado en buscar en libros que no están en la palabra, en cosas extras a la Biblia, porque hay cosas, como decías vos, que nosotros quizás no las vamos a entender hasta el día que estemos en la presencia, directamente en la presencia de Dios, y que por ahí nosotros queremos buscarle esas explicaciones a esas cosas que quizás no entendemos, y nos podemos llegar a confundir con otras cosas. Y justamente tenemos que entender que la palabra de Dios es lo que Él nos quiere revelar para este tiempo, ¿no? Quizá hay cosas que vamos a entender en el momento en que estemos directamente en su presencia. Pero hoy lo que nosotros tenemos que entender es lo que está revelado en la Biblia. En la está bueno lo que decís, Franco, porque de repente Google tiene la respuesta de todo. Bien, pero que esté bien o esté mal, eso es otra cosa, ¿no? Entonces uno pone en Google y le va a encontrar la respuesta a todo. Pero así también el desvío que uno puede llevarse, ¿no? Y que después no hay una vuelta atrás. Sí, es bueno, es bueno hablarlo porque a veces uno, con tal de entender más rápido la palabra de Dios, busca el atajo y va al Google y repetís cosas que muchas veces se dicen, que son lindas, porque a lo mejor son lindas, son interesantes. O son curiosas. Pero no tienen el sustento, el rigor. El respaldo con la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es mucho que se habla, pero es poco realmente lo que se guarda con fidelidad con la palabra. Entonces hay que tener cuidado, debemos tener cuidado. Y quiero apoyar lo que vos hablabas de la amistad, porque Amós 3:7 habla de lo que vos decís, porque no hará nada Jehová al Señor sin que revele sus secretos a sus siervos profetas. O sea, está claro que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Jesucristo repite, digamos, lo que se habla en el Antiguo Testamento, claro, en cuanto a la importancia de que no se le encubre nada. Dios no le encubrió nada a Abraham. Fíjate, ahora pero teniendo una relación. Obvio, claro. Fíjate vos el caminar ahí con la imagen visible y el invisible y esa negociación, si cabe, entre comillas, esa intercesión que hace por su sobrino. Claro, que de hecho Lot, si no fuera sobrino de Abraham,
ni se entera, iba a caer todo la destrucción en Sodoma y ni se entera. Yo que nunca hubiera partido de Arán. Claro, Nunca hubiera... sí, pero la intercesión de Abraham hace que los ángeles fueran como quien diría de decirle a Lot, Bueno. che, esta es la última, Flaco. salí. Es más, Estamos dando, ahí hay gracia, Es ¿ves? más, Eso es gracia. Los ángeles como que lo llevan. O sea, fíjate vos, porque Lot no tomaba dimensión de Lo la avivaron. gravedad. Lo avivaron. Sí, viste, porque no terminé. Bueno, es lo que no se quieren pasar. No, está bueno hacer esto de La intercesión de La Abraham. intercesión de Abraham, pidiéndole a Dios, ¿no? Que, bueno, a Yahshua en este caso, Sí. de que si había 50, o sea, tiró como quien diría, a ver, che, si hay 50, ¿qué onda? ¿Lo destruimos? ¿Se destruye todo Sodoma y Gomorra? No, si hay 50 no destruyo nada. Y empieza a bajar, hasta que en los 10 se dio la vuelta y se fue Yahshua, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que... Sí, iba a terminar cambiando los planes de Dios. ¿sí? Claro, ¿ves? Porque iba bajando la tabla, o sea, quiere decir, Claro. el nivel de corrupción, el nivel de perversidad que existía en Sodoma y Gomorra era muy grande. Era muy, muy grande. Si bien ya lo vamos a ver cuando llegan los ángeles. Es que la respuesta es Lot a lo que estás diciendo. Porque, fíjate, él tenía panes y levadura. Pero el hecho de que él le entrega a sus hijas por los ángeles no guarda relación una actitud con la otra. O sea, tiene una buena actitud con los ángeles, pero un disparate lo que hace. Y después la reacción de su mujer, del querer mirar para atrás, el no sujetarse ni a lo que dice su marido ni a lo que le dicen los No, ángeles. y el estar atados al sistema Exacto. de Sodoma y Gomorra. Exacto, el no querer el verlo con añoranza. Pero es interesante, yo le estaba buscando cuál era Sodoma, había dictado una serie de leyes, yo esto lo desconocía, y que iban contra el extranjero. En Sodoma no eran bienvenidos los extranjeros en aquella época. Claro. Había una serie de leyes que hablaban de que al extranjero había que no permitirle que compre nada, no había que darle de comer, no había que hablarlo. Bueno, pero eso habla del egoísmo Claro. y el orgullo que te lleva a toda la perversidad, ¿no? Porque el pecado te lleva a pecar más. A pecar más. O sea, vos empezás con un pecado, un pecadito chiquito, pero ese pecadito chiquito que vos considerás que Vos le chiquito, abrís una puerta al enemigo, Claro. manda la cola y después se mete completo. y después entra todo. Entonces Bueno, todo. habla de que... No sé si tiene cola, pero bueno, así Sí, dice. así dice. Así dice. Así se le ve. Tal cual, unos le decían el coludo, ¿te acuerdas? Me Sí. acuerdo. Hablaba de que el extranjero, había que matarlo. Había que no había que ser digamos, justamente va en contra de la Lo contrario hospitalidad. a lo que dice la Biblia. Exacto. Claro. Entonces, fíjate toda esa cultura en la que vivió Lot. Era extranjero ahí. Exacto. Lot era extranjero. Por eso, cuando entran los dos ángeles, el pueblo reacciona como reacciona Con Lot. con Claro, Lot. un extranjero recibe a otro extranjero. A otro extranjero que Exactamente. se va y por ahí dice, y se va a convertir ahora en juez, nos va a mandar. Exactamente. Una cosa que yo quería aclarar de Abraham cuando intercede es cuando justamente Dios no le encubre esto a Abraham, sino que le muestra, le revela esto que iba a pasar, no deja de ser una prueba para Abraham, porque, por ejemplo, Yahshua nos dice la palabra que él tuvo que ser probado, ¿no? Y justamente Yahshua es un intercesor, es nuestro intercesor delante de Dios. Entonces, Abraham cumplió una función de intercesor y fue una prueba para él, para ver realmente cómo él reaccionaba, qué daba él de él, qué entregaba él en cuanto a todas estas personas de Sodoma. Y también me llama la atención en esa intercesión la insistencia de él, ¿no? La insistencia en que realmente haya la máxima posibilidad de que, o la mínima posibilidad de que se pierdan vidas, ¿no? Como el amor hacia las vidas, hacia las almas, aunque sean totalmente pecadoras, ¿no? Nos marca el amor hacia esas personas y el querer rescatarlas, que esas personas salve su vida a través de la palabra. Y además el número en el que terminan, porque empiezan con 50 y terminan en el número 10. Y
se me vino a la cabeza, por ejemplo, los 10 mandamientos, que es como un resumen para nosotros de la Torá, y yo lo podría hasta interpretar, ¿no? Un pensamiento mío, como que mínimamente tendrías que cumplir esos 10 mandamientos para poder ser uno de esos justos que por los cuales se podría haber llegado a salvar la ciudad, ¿no? Y fíjate la importancia, o sea, hay dos cosas, una con relación a lo que vos estás diciendo, ¿no? El corazón empático de Abraham, tanto para su sobrino y la familia, como también para el resto de la gente, porque él quería que no se destruyera la ciudad en síntesis, no quería ver tantas muertes. De hecho, vemos que Yahshua tiene un corazón así, cuando dice, por ejemplo, Lucas 19:41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. O sea, ¿qué le causó en el corazón a Yahshua? Porque él sabía lo que se venía en esta ciudad, lo que se viene todavía en esta ciudad, porque él estaba viendo proféticamente. Entonces él dice que él llora diciendo, oh, si también tú conocieses, o al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, los que no recibieron a Yahshua, los que hoy están no reconociendo a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, van a llevar a que pase esto, ¿no? A que la misma Jerusalén todo sea todo un desastre, claro, y tenga que venir Él. Vemos que tiene... Claro, por eso es que tenemos tener ese corazón de Abraham. Y qué importante es ser luz. ¿Ven? Porque fíjate vos que con 10 en cada ciudad, si hubiera 10 nomás en cada ciudad, ese juicio de Dios no va a venir. Por eso estamos si hubiera 10 en Cosquín. Si hubiera 10 en Cosquín, o sea, no tendría que venir ese juicio en Cosquín. Si hubiera 10 en cada lugar, no estamos hablando de un número, que estamos hablando de un remanente en una ciudad grande. De 20 y pico de miles de personas, claro, estamos hablando de 10. 10 nomás. Y vemos que en Sodoma no hubo 10. O sea, cuán importante es el poder predicar el evangelio y llevar luz a que seamos sal y luz. Nos marca a nosotros hoy lo que nosotros tenemos que hacer, sabiendo los juicios que vienen para el mundo entero. Exacto. Claro. Y esto lo vemos en el 33 del 18, lo que dice Franco, arrancó diciendo él, pues dice, y Jehová se fue, y luego se acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Acá está hablando el volver, está hablando de Shub, del verbo Shub, de Teshuvá, del proceso de arrepentimiento. Entonces, claramente, no solo hubo una intercesión, sino que también hubo una purificación en este camino. Abraham se perfeccionó, fue una prueba que superó, y porque fíjate, después, y así todo Abraham hace arrepentimiento y vuelve a su lugar. El volver al lugar habla de restauración, o sea, practicó Teshuvá y se restauró. Entonces, Jesucristo, porque este es cuando dice Jehová se fue, está hablando de la imagen visible y del invisible, hablamos de Yeshua, y estamos hablando de que él es el arrepentimiento, la Teshuvá, él es la restauración, nuestra restauración, y es lo que practica Abraham. Exactamente. Fue una bendición. No, fue una bendición, ¿no? Para él y para Lot. Totalmente. Como explicábamos hoy del lavado de pies, el que lava y el que recibe el lavado. Y fíjate vos que algunas cosas tenía buena Lot, pero era como que tenía en ese corazón dividido, de no querer dejar el mundo, pero también seguir en las cosas que vemos que primero, cuando llegan los ángeles, ¿bien? Cuando llegan los ángeles, le dice que vengan en el versículo 2, sí, dice, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. O sea, no le está diciendo a la tienda, no estaba parado en la tienda, ¿no? Y hospedéis y lavaréis vuestros pies. O sea, vemos que tenía ese corazón, ¿no? Ya sea de decir, bueno, tener esa hospitalidad que seguramente le aprendió de Abraham. De verlo. Pero lo estaba haciendo en el lugar equivocado, por decir una manera. Porque no podía soltar esa ciudad
ese mundo, ese orgullo de estar separado de Abraham, de decir, no, yo puedo también hacer lo mismo más que vos. Sin embargo, en esa equivocación que tomó Lot de separarse de Abraham, fíjate que después sus hijas, su señora, se apegaron tanto a Sodoma y Gomorra, Estaban muy atadas. que ya ni siquiera podía sacar a su familia, porque ya no estaba acá Lot con ganado, no estaba con todo lo que tenía cuando se separó, claro, ¿no? tal cual. O sea, estamos hablando que ya era como que estaba atado a su propia familia, porque su familia ya estaba atada en esa ciudad. Exacto. Totalmente pecaminosa. Totalmente, fíjate vos que termina teniendo una conducta de las hijas incestuosas, de ahí salen dos pueblos, Moab y Los amonitas. y los amonitas, y además un detalle, cuando le pone el nombre de Moab, es un desparpajo ese nombre si lo pensás, porque Moab habla de mi padre, el hijo de mi padre. Claro. Entonces, Es como sacando pecho de lo que hiciste, del Exacto. pecado. Es como- Remordiéndote en el. sin en el remorder, pecado. o sea, sin remordimiento. Al revés, poniéndote un cartel del pecado que cometiste. Exacto. O sea, Moab es eso. Y en cambio, la otra hija, al ponerle ven a mí, que habla hijo de mi pueblo, ya es más cuidadosa, pero hablo de el no poder soltar las luces del mundo, que terminan hasta siendo una contraposición fuerte, porque Sí. insisto, ¿no? Pretende atender a los ángeles, que se queden, los cuida y tiene conductas extremas, ridículas que no. Sí, como que un temor medio raro. O sea, tengo temor de hacer bien el cuidado de esto de los ángeles, pero a la vez. Tengo una vida errante. Sí, Sí, quizá el es- tema de tirar las hijas, ahí yo lo veo de dos lados. Una, de decir, ¿cómo este tipo tiró las hijas a estos depravados? Pero otra, veo que tal vez también puede ser una seguridad de Lot, de que era tanto la perversidad que ellos tenían que no les llamaba la atención estar con Sí, las mujeres mujeres. vírgenes. Sí, O sea, el hecho ya de decir, está en la cabeza perversa que ni siquiera quisiera tener lo normal o natural que cualquier persona tuviera. Es como una confianza al decir, como estos son tan pecadores, ni siquiera le van a dar interés a lo que sería natural. Tengo un texto de Romano que me parece que no es imperdible. Dice Romano 1:26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lavicias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. ¿Ven? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a mente reprobada. Bueno, Tenían a sus mujeres Está. solamente para. Sodoma y Gomorra. claro, o sea, acá Y el vemos- mundo que se va tejiendo hoy, ¿no? Exacto, es tan la perversidad que por ahí uno dice, capaz que te doy mi hija virgen, sabiendo que es como si, no sé, hoy por Sí, hoy, te presto te regalo mi celular. claro, no sé, algo No le que toma el valor. sabiendo que no le iban a dar el valor o que iban a usarla para eso. No, directamente era tan la perversidad que había que bueno, Sí, los tipos yo creo- querían estar con los ángeles. Yo creo que Lot, no sé, me lo imagino que Lot estaba invadido en su interior por el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los ángeles lo quieren sacar y lo sacan, él no como que todavía, fíjate, no reacciona. Y cuando le dicen, bueno, váyanse al monte, ¿qué le está diciendo? Sí, vayan a la Torah. Vayan a la Torá. Y él, ¿Y dónde? No, vamos a una cueva. no, vamos a una cueva o una ciudad. Claro. O Sí, sea, lo que pasa todo es que- el tiempo, Sí. todo el tiempo va poniendo piedras en el camino los ángeles fueron a salvarlo. Y Claro. todo el tiempo él como que parece que quería hacer lo contrario. Daría la sensación. Fíjate que hay un contraste, ¿no? Claro. Con Abraham, anda, sacrifica a tu hijo. ¿Listo? Agarró las cosas y se fue. Anda a la montaña para salvar de tu vida. Che, ¿puedo ir a la ciudad de allá? ¿Puedo...? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando es lo que nos puede pasar cuando vos quizá querés aconsejar a una persona que está en la religión o que está en el mundo, como está tan atado o a la religión o al sistema, primero no reconoce sus errores y eso no lo ayuda a arrepentirse,
a poder cambiar y hace que cuando tiene que tomar una decisión, tome una decisión errónea. Y se puede ir para cualquier lado, o sea, tomar una mala decisión, no lo vamos a entender a Lot. ¿Por qué? Porque por su cabeza pueden haber pasado un montón de cosas por el hecho de estar alejado de Dios. Entonces, cualquiera de sus decisiones se puede haber ido para cualquier lado, Me ¿no? haces acordar al joven rico cuando Jesucristo le dijo, deja todo, ya hice todo, Claro. ¿qué me falta? Y dijo, ¿qué le dijo? Deja todos tus bienes. Sí. Se acabó. Ya Y cerró fíjate, Cerró la puerta. y si nosotros- se fue. si Y no- esto un poco le pasa a Lot, ¿no? Que Es la le cuesta- atadura, es una atadura. Una atadura. Sí. Y si nosotros también lo ponemos hoy en cada uno de nosotros, cuando vamos tratando de aprender un poco más de la palabra, tratando de que la palabra se revele en nuestro corazón, en nuestra mente y cumplir un mandamiento más, por ejemplo, si estamos atados a la religión o a algo del sistema, nos va a jugar en contra para poder obedecer a la palabra. Y tenemos que tomar la decisión de decir, bueno, ¿cumplo este mandamiento o no lo cumplo? O por miedo o por temor a que digan los hermanos de la iglesia, o que digan mi familia, o que digan los de afuera, ¿no? Estar atado y muchas veces ceder a la palabra por estar atado a algo, ya sea la religión o el sistema. Sí. No Sí. poder avanzar. Fíjate que la actitud de los ángeles, ¿no? La actitud de los ángeles de querer sacarlo a toda costa, dice en el versículo 12, por ejemplo, y dijeron los varones a Lot, ¿tiene alguno más? Para sacarlo de este lugar, dice. Y en el versículo 13 dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahweh, por tanto, Yahweh nos ha enviado para destruirlo. O sea, te estamos dando la oportunidad. Y creo que esta desesperación de los ángeles es la misma predicación de Juan el Bautista, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, la predicación de Jesucristo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estamos hablando de algo espiritual ya acá, ¿no? Claro. Es la misma predicación de todo Hechos. Sí. Hechos de los Apóstoles comienza con la predicación del reino y termina en su último capítulo con la predicación del reino de Dios. Y creo que es la predicación de hoy nosotros, ¿no? Nuestra predicación de decirle a las personas, el reino de los cielos se ha acercado, cambia tu vida, salí de ese Sodoma, Claro, eso es lo que le salí. están diciendo esos ángeles. Eso es lo que le están diciendo. Lo que pasa es que ahí era físico y nosotros hoy lo tenemos que hacer de un mundo espiritual, ¿no? Claro. Salite. Claro, todo es profético, digamos. Claro, es profético. Es como- tenés que hacerlo, pero también sabes cuál puede ser lo que vaya a pasar, porque Claro, tenés todo que lo hacer que el cambio pasó, de reino. todo lo que pasó Cortar la ligadura. vuelve a pasar. Lo que le estás diciendo, cortar la ligadura es arrepentite porque el reino de Dios es cercado. O sea, De cortar hecho- toda ligadura con el otro reino. Fíjate Claro. que la salida No mires, de... perdón, Sí. no mires, No para, mires atrás. para atrás. No mires para atrás. Exacto. Porque es vanidad. Porque todo lo que cuando vos mirás para atrás, estás mirando, es vanidad, porque era el mundo sin Dios. Es codicia. Tu vida es claro, es tu vida sin Dios. Es vanidad. Entonces, por eso la estatua de sal es un poco los ojos de Dios, qué es lo que pasa con tu vida, estás muerto. Corazón Claro. dividido. Claro. Ay, fíjate que la consecuencia de Lot, ¿cuál fue? Fíjate, es impresionante por no haber hecho caso de irse a la montaña, no, se fue a la otra ciudad. Fíjate, bueno, la mujer muere, Muere. ¿bien? Y Por la atadura. Y se mueren los tres, creo. Las hijas, fíjate, o sea, hoy hablar de Lot y decir la descendencia de Lot son los enemigos de Israel. Pueblo de Dios, sí. Son los que le pusieron traba a los que querían llegar a la tierra prometida. O sea, estamos Y viendo... tuvo la oportunidad, le presentó el libre Claro. albedrío. Tenés el reino, andate a la montaña, ahí está el reino de Dios, está la Torá. Andá No, a ahí- la Torá, ahí volví a vemos la palabra. la gracia permanente, La ¿no? gracia permanente. Primero de haber ido con Abraham, después que por más que se haya separado, Abraham lo rescata del secuestro, después yo me imagino, ¿no? Y ahí también tuvo la oportunidad de cambiar de vida. Claro, ya Sin que me embargo- rescataste, ¿por qué te fuiste de vuelta a Sodoma? Y nos muestra también Que la, se fue de la Torá otra vez. Sí. la misericordia de Dios con una persona, porque Dios sabe todo. Dios sabe cómo es el corazón de cada uno de nosotros. Y si yo tengo el corazón duro, también Dios lo sabe. Y sin embargo, Él continúa con su misericordia hasta el final. Hasta mi final, ¿no? Hasta mi final, Dios va a continuar con su misericordia, dándome oportunidad. Y con relación a lo que vos estabas diciendo del mirar para atrás, tengo unos textos que son bastante lindos. Lucas 9:61 dice, entonces también dijo otro, o sea, Jesucristo el que estaba hablando,
Otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué interesante, ¿no? O sea, si querés estar en el reino de Dios, olvídate, mira para atrás. Olvídate porque sos una estatua de sal. Vos sabés que el mirar para atrás en hebreo es nabat, y es ser vanidoso, es inclinarse al trabajo, a la riqueza y a la prisión. Habla de prisión. O sea, mirá, es una prisión. Es una prisión. El pecado es una prisión. Prisión. La atadura es una prisión porque está con un cepo. O sea, fíjate qué diferente a la prisión que tenía Pablo. Claro. Cuando Pablo estaba en prisión, no era la misma prisión que esta prisión. Claro, porque Pablo estaba en una prisión física, en cambio Lot estaba en una prisión espiritual. Terrible, ¿no? Y hablando de Pablo, dice en Filipenses 3:13, dice, hermano mío, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿no? O sea, olvidando siempre lo de atrás, prosigo, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, vemos que los siervos de Dios realmente tienen que mirar para atrás. Cuando Yahshua nos dice... mirar para... Los siervos de Dios no miren para atrás. Sacamos la conclusión. Sacamos la conclusión. Se perdieron todos. Pero cuando Yahshua nos dice, el que ama su vida, la perderá. Tal cual. Y hay un texto más, por ejemplo, que podemos hacer referencia en Números 14, cuando vemos una de las tantas rebeliones que tuvo el pueblo de Israel en camino a la tierra prometida en el desierto. En Números 14:3 dice, ¿y por qué nos trae Yahweh esta tierra para caer a espada y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Ahí está. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, cuando el pueblo se alejaba de Dios, cuando dejaba de tener emuná, de tener esa fe bíblica, ¿qué sucede? Quiere volver atrás. Y eso es lo que sucede hoy. Es un escape, es como la vía de escape más fácil. Cuando alguien te está diciendo, y esto puede ser un termómetro. La vía de escape a la prisión. Sí, claro. La que parece más fácil, pero después resulta que te está en el horno. Esto puede ser un termómetro, ¿no? Cuando yo empiezo a extrañar el pasado, es que me estoy alejando de Dios. Exactamente. Eso tiene que ser un termómetro para decir, che, te estás alejando. ¿Estás mirando mucho el pasado? Estás descayendo la fe. Está bueno. No estás en la tienda, no estás estudiando la palabra. Entonces eso es algo que nos podemos llevar, ¿no? Cuando te sentís cómodo con el pecado. Amarillo. Es un amarillo casi rojo. Casi rojo, cuidado. Casi rojo, porque no sabemos cuándo viene Yahshua o cuándo te viene tu muerte. Entonces, si te agarra ahí en el momento, es un rojo. Cuando yo me estoy relamiendo un poquito en el pecado, pensando, pero la verdad que el año pasado, no miremos nunca para atrás. O sabes que estás mal en algo con Dios y te empezás a acostumbrar a dejarlo como a convivir con eso y dejar que fluya. Se está terminando, yo puedo dale, compartir. Salvo que ustedes antes me frenen, cuando habla de que van con el burro los dos, creo que es el 22 o el 21, no me acuerdo, donde van a sacrificar a Isaac. Es el 22, no me acordaba. Me parece interesante porque acá hay varias profecías que se cumplen y por eso las quería compartir, me gustó. Cuando habla del 5, el 22:5, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjate que ahí hay varias profecías que se cumplen. Primero, la de los dos discípulos que van a buscar el asno. Estas dos personas que quedan. Para la entrada triunfal de Yahshua. Porque fíjate vos que este es el Monte Moriah, es el pie del Monte Moriah. Claro. ¿Y ahí qué pasó en el Monte Moriah? Ahí se construyó y se edificó el templo. Pasa todo, es el centro. El epicentro de todo. El epicentro de todo. Entonces fíjate, profecía de la construcción del templo, de ir a buscar ese pollino, es la entrada triunfal de Jesucristo. De hecho, la palabra asno, a lo mejor suena fuerte, pero la palabra asno tiene que ver con la luz de Dios, tiene que ver con Abraham. Con Abraham está ligado, pero me sorprendió, con emuná tiene que ver, porque tiene que ver con la palabra hebrea.
Bueno, Palabra pero hebrea que se utiliza en En el arca. el arca. fíjate vos lo que vos hablas de Muna, todo cuando lo contextualiza el versículo Sí. entero con el 5, a ver, si Abraham lo mandan a sacrificar al hijo y él está diciendo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, o sea, iremos allí a sacrificar a mi hijo, Sí, ya vengo, hago un trámite. adoraremos Hago un trámite y vengo. y dice, y volveremos, o sea, no está hablando de No. que va a volver solo. Exacto. Ahí está hablando de una fe, una emuná, porque sabía que el hijo de la promesa, o sea, Es, no me imagino qué habrá pasado por la cabeza de él si quiso encontrar una explicación, habrá pensado va a resucitar, qué sé yo, Sí. andás a ver. Es como lanzarse al vacío y saber que Dios Te va a contener, sostiene. Claro, exactamente. no tengo paracaídas, me tiro, Me tiro, porque Dios, pero yo vuelvo. No O sea, sé pero- cómo, pero- no sé me cómo. tiro el precipicio, Pero guarda, pero No sé vuelvo. cómo, porque sé que Dios me rescata. pero siempre y cuando sea en base a la palabra, o sea, cumpliendo la palabra de Dios. Porque Claro. es distinto a decir, sí, me lanzo al vacío en esto, y no es algo que nada que ver con... No, estamos hablando de la obediencia, Estamos hablando de la obediencia. y la comunión de Abraham. Claro, Y yo tam- sé que esto va a ser muy difícil, pero si Dios me dice que es así, lo voy a hacer y Dios me va a respaldar. Claro. O sea, vemos que el crecimiento, ¿no? De la para allá anterior a esta, que habrán distinto. Claro, ¿no? va a crecer. Creo que uno de nosotros hubiera dicho, pero voy hasta allá y oren por mí para que pase algo Sí, y que no lo sacrifique. En un mar de lágrimas, ¿no? Porque Claro. me imagino, un mar de lágrimas. Y aparte pasaron, Y algo para destacar, 3 días pasaron, Sí. ¿ven? 3 días, siempre el 3 Sí. está permanentemente en esta parada. 3 días pasaron desde que Abraham se va a sacrificar al hijo. O sea, estamos hablando 72 horas en tu cabeza, que yo calculo no hubiera dormido. 60 kilómetros. Claro, y que tu cabeza esté permanentemente buscando la escapatoria, porque siempre buscamos la solución. Bueno, yo Sí. creo yo, digo, esto es una fantasía mía, que él al estar en un estado de mona, yo creo que él en ningún momento ese cuadro, Claro, creo yo que a él no se le presentó. Uno, por eso yo digo, hoy cómo lo imaginaríamos nosotros. claro, me imagino, claro, ahí está el tema, ¿no? Sí, Que no siendo Abraham. no sé, claro, tal cual. Claro. Y después Apareciendo Abraham, vamos de vuelta. No, Vamos. claro, ya, y el tema de también se cumple lo de la crucifixión. También se cumple la profecía de la crucifixión de Cristo en ese camino, ¿no? En esos hablo de todas las profecías que se están cumpliendo en el Monte Moria. No recordemos que donde se construye el templo, Jesucristo es crucificado después afuera, y el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac era ese lugar. De hecho, el No me acuerdo cordero- el nombre, creo que era Gólgota. El era Gólgota. nombre, el Gólgota. Fíjate que de hecho el cordero que Sí. el cordero. Sí. El cordero que encuentren estaba trabado en un zarzal, o sea, con espina, o sea, la Exacto. corona de espina de Yahshua en el Son momento de la muchas crucifixión. y las que debe haber que uno no... Que todavía no las pudimos ver. O que quizás ahora con lo que escuchan trabajan, porque acá tiene que estar todo este proceso de fiestas que hay acá. Fíjate que hablamos de Pesaj, hablamos de panes sin levadura, hablamos de primicias y hablamos de y de toda la preparación Bueno, del cordero, ¿no? Y de Isaac también hay que tener en cuenta, porque hablamos de Abraham, pero tenemos que hablar de Isaac, que Isaac era un muchacho ya de entre 20 y 30 años tenía. O sea, no era un niño, un bebé que le ataron las manos. O sea, estamos hablando que La obediencia hacia el el Padre. muchacho Sí, una entrega llevó manso. la leña, o sea, dijo, che, no está el cordero. No, Dios Sí. proveerá, le dijo. Epa, ¿vos te pensás que Isaac no sabía ya quién era el sacrificio? Y no era un chico de 20 años de hoy. Exactamente, o sea, Sí. estamos hablando de un tipo que Un hombre, tranquilamente, un sí. hombre que se pudo haber desligado de su padre tranquilamente, o sea, sin matarlo, nada. No me agarra, me voy caminando solo y ya Sí, está. sí, ya está. No, O sea, me voy. él sabía que era parte de ese sacrificio, por eso es un tipo de Cristo. Bueno, claro, todo ese Exacto. acto de Muná, Abraham no podía estar en ese lugar si no estaba Isaac en la misma sintonía. O sea, claro. no era el caso de Lot, porque Lot estuvo en la misma tuvo la misma oportunidad, no la misma situación. Y fíjate vos las diferencias, ¿no? Sí, Como Isaac se entrega y el otro que decidió irse. irse. Una última cosa que quería decir, supongo por el tiempo, el tema de nunca cuestionar la palabra de Dios, ¿no? Cuando estamos en una prueba o algo, la confianza nuestra tiene que estar hasta el final. ¿En qué punto lo frenó
Dios a Abraham. Sí. Cuando tenía el cuchillo levantado y estaba por clavarlo. Creo que un segundo Una milésima y ya está. y ya está. Hasta ese punto. Sin embargo, Dios siempre llega justo a tiempo, Justo a ¿no? tiempo. Como en honor a la radio. El No, Pastor Fons. el Pastor Fon hizo Lo hizo por ese en momento. honor a este momento, ¿no? A este Así momento. que, bueno, hemos llegado a esta finalización de este programa. Ya estamos en el horario establecido, así que le damos gracias. Gracias, Franco, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, un honor. En este día, suplantando a Alejandro y Lucas. Me salió más barato. ¿Eh? Sí, el calle de Franco es más barato, Sí, así más que económico. más Ahorrando económico. gastos. Ahorramos gastos. Así que gracias a todos los que hacen posible estas transmisiones. Y bueno, y lo esperamos el sábado que viene, en la misma hora, en el mismo canal, dirían, no me acuerdo si era el Chavo o quién lo decía, pero bueno. No, Batman, cuando cerraba Batman. Batman. Por el mismo Vaticanal. Por el mismo Vaticanal. Así que muchas gracias Bueno, es a la todos Baticueva esta. por haber estado y lo esperamos el sábado que viene a las 10 de la mañana. Recuerden, mañana a las 20 horas el programa del pastor Enzo Domínguez. En ratito nomás, en un tiempo que se pueda y que se puedan solucionar unos problemas técnicos, ya va a estar subido este programa en la página de retorno.tv y se va a poder estar retransmitiendo. Así que le damos gracias, que Dios los bendiga mucho y que tengan un feliz día de reposo. Bendición. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.